capítulo 18. Hechos, capítulo número 18. La semana pasada hablamos acerca de la estancia de Pablo en Corinto. Y habíamos hecho mención, ¿verdad? Y haciendo un poco de énfasis de que la situación cultural entre una región y otra a veces cambiaba mucho. Veíamos, ¿verdad?, que en Atenas los intelectuales eran los que confrontaban a Pablo, ¿verdad?, con sus filosofías. Los estoicos, los epicúreos, que eran los que precisamente eran los estudiosos de las filosofías griegas. Y saltaban largamente con Pablo, y Pablo les presentó, ¿verdad?, aprovechando precisamente esa oportunidad de ahí un lugar donde no había un Dios y que ellos habían pues simplemente puesto la leyenda al Dios no conocido. Y Pablo les habla del Evangelio. Un pueblo sin lugar a dudas, o una ciudad sin lugar a dudas, las más importantes de la cultura griega, ya bajo el Imperio Romano, pero con una gran influencia helenística. Y se traslada a Corinto, una península que prácticamente ya en los días actuales es una isla, pero muy diferente en su contexto de vida y en su contexto cultural. También muy apegados a la mitología griega, pero no era una ciudad, vamos a decirlo así, de estudiosos, sino una ciudad mercante, una ciudad pagana, una ciudad en donde Pablo encontró, ¿verdad?, no solamente idolatría, sino también cuestiones morales, ¿verdad?, muy acentuadas en la vida de las personas. Con las sacerdotisas, ¿verdad?, de esos templos de Artemisa, y una gran afluencia de personas de diferentes nacionalidades, porque Atenas tenía dos puertos. Así como Creta, ¿recuerdan a Creta cuando fue su primer viaje misionero? Llegan a un puerto en la parte oeste y después salen de la parte del este y después salen de la parte oeste, también la península de Corinto, pero una península mucho más grande. En ese viaje misionero, Pablo pues se encuentra en esta situación y vimos que estuvo ahí por 18 meses y en realidad se enoja tanto, ¿verdad?, que simplemente lo único que hace es que ya vamos a decirlo así, se aparta de los judíos cuando iba a visitar las sinagogas y él pues simplemente dice él, bueno, el polvo de su cabeza o sacudirse los vestidos y con vuestra sangre sea sobre vosotros, asumiendo y quitando la responsabilidad de predicarles y de insistir más en el Evangelio. Yo creo que Pablo cada sábado se presentaba ahí, insistía y había un constante rechazo por los judíos hacia el Evangelio. Esto causó, ¿verdad?, precisamente en Pablo, ¿verdad?, e identificó que le era necesario entonces ir hacia los gentiles, quienes fueron más receptivos del Evangelio. Y él estaba precisamente por terminar su segundo viaje misionero. A partir del capítulo número 18, en el capítulo 18, versículo 18, menciona parte de esto, y lo voy a retomar ahí en la enseñanza. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días allí, después se despidió de los hermanos. Hubo fruto, sin lugar a dudas, hermanos en Cristo, y navegó a Siria. Toma una barca, se va a Siria, y se lleva a dos personajes, los cuales compartieron con él, ¿verdad?, un oficio, Priscila y Aquila, dos judíos de la región del Ponto, un matrimonio que se comprometió con Pablo a servirle y a seguirle. Y dice que en ese versículo mismo, dice que él se rapa la cabeza en Cencrea. Llega a Cencrea y él se rapa la cabeza por una razón, porque tenía hecho voto. ¿Qué quiere decir esto? Hemos hablado un poco en los días domingos por la mañana acerca de Sansón. ¿Recuerdan cuál fue el voto que hizo? ¿Cómo se llamaba este voto? Nazareo. Y este voto nazareo se podía llevar de forma permanente en un compromiso, ¿verdad?,
precisamente de consagración de la persona desde el nacimiento hasta su muerte, que fue en el caso de Sansón. Pero también hablamos que el voto nazareo se podía hacer de forma no permanente, es decir, un voto que hacía una persona delante de Dios de consagrarse por un cierto tiempo, ¿verdad? Mostrando precisamente ese aspecto de espiritualidad hacia Dios y de compromiso. Y al llegar a una fiesta, una de las fiestas, ¿verdad?, solemnes del pueblo judío, él podía librarse de esa promesa, podía durar incluso 1 año, 2 años o 3 años, dependiendo del voto que hiciese la persona. Normalmente lo hacían los fariseos y los sacerdotes en su momento, porque ellos eran quienes ponían el ejemplo y quienes precisamente realizaban esta clase de votos también. Ahora, esto solamente era propio para los judíos, no lo podía hacer un gentil este voto, eran los judíos. Y Pablo había determinado hacer este voto. Y este voto consistía bajo las mismas características del voto nazareo permanente, que era no raparse la cabeza, sino dejar que el pelo creciera, no tomar vino ni contaminarse con ¿qué? Con cadáveres, ¿recuerdan? Esto era lo que se le exigió a la madre Sansón y a Sansón. Pero en el voto que no es permanente, en el voto que pues simplemente era por un tiempo, se terminaba, ¿verdad?, con una ceremonia, y esa ceremonia era raparse la cabeza. Y se presentaba en el templo y se daba por término ese voto precisamente con un oficio, un ritual de consagración. Y es por eso que él se prepara para esto, a quien se crea y se rapa la cabeza. Ahora entonces podemos entender cuál era más o menos la imagen, ¿verdad? Vamos a decirlo así, el perfil físico de Pablo mientras estuvo en Corinto, mientras estuvo en Atenas, mientras estuvo precisamente en parte de Macedonia. Pues él era de cabello, llevaba su cabello y iba creciendo. Pero llega a Cencrea y prácticamente pues se rapa toda la cabeza, se queda sin nada de pelo, porque él tenía hecho voto. Ese voto lo más probable es que haya sido el voto de Nazareo. Y ahora ese voto tenía una expresión, o tenía un propósito. Era precisamente el mostrar o expresar una consagración única a Dios, prometiendo abstenerse de estos elementos, la vid o el fruto de la vid, no cortarse el cabello ni nunca acercarse a un cadáver. Así que Pablo, que ya estaba por terminar de cumplir este voto, pues se presenta, allí se crea y hace precisamente este proceso, ¿verdad?, de raparse la cabeza. Ahora hay que entender algo. Pablo no renunció al judaísmo en realidad en todos sus aspectos cuando fue convertido. ¿Qué fue lo que hizo? Él se identificó con el judío y con el gentil. De hecho, él menciona esto, que él era para el judío, judío y para el gentil como gentil. Para el griego como griego. Ahora, esto no quiere decir que él tomase o se conformase a las costumbres paganas, sino que se identificase con ellos en su vida y en su cultura, en aspectos que no violentaran la santidad de Dios, la santidad de Jehová. Esto nos habla mucho acerca del trabajo misionero, precisamente el trabajo misionero que se lleva en países donde quizás las costumbres sean diferentes. En la India, ¿verdad? Ahorita se me fue el nombre del misionero. Se me fue el misionero del siglo XIX, que fue la India, bueno, no, creo que era Caray su apellido. Él se puso turbante, se vistió como hindú, practicaba y comía lo de los hindús, sin violentar la moral o los preceptos divinos, tratando de que la gente le aceptara y se identificara con ellos para presentarles el Evangelio. Esto es correcto. En realidad, ¿verdad?, podemos en nosotros pensar que igual nosotros podemos hacer cuando tengamos una situación que tenga que ver con aspectos culturales, pero que no violenten precisamente nuestro testimonio, nuestra santidad y nuestra consagración a Dios. Él siguió haciendo esto. De hecho, precisamente él lo menciona más adelante. Dice el versículo 19 que él llegó a Éfeso y los dejó ahí. Habíamos también dicho que Priscila y Aquila se quedan ahí. ¿Para qué? Para precisamente corregir, para apoyar
a los pastores que se habían quedado en Éfeso. Así que nuevamente, ¿verdad?, regresan a Éfeso, regresan hacia el norte y entran en la sinagoga y discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Estas son palabras de Pablo. Y les dice: es necesario que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Y esto de guardar en Jerusalén la fiesta que viene quiere decir que el término del voto solamente se hacía en el templo, en Jerusalén. Él no podía dar por terminado su voto en cualquier sinagoga, sino en la ciudad de Jerusalén. Y él va a llegar ahí al templo, termina su voto, pero también se congrega con la iglesia en Jerusalén, del cual ya para este tiempo Jacobo o Santiago, que es el nombre hebreo y el nombre griego de uno de los medios hermanos de Jesucristo, se había constituido como uno de los pastores de la iglesia en Jerusalén, junto con Pedro, ¿verdad?, y algunos de los otros apóstoles que no se nombran, pero sabemos que estaban ahí. Y entonces él regresa y visita la ciudad de Jerusalén. Y después dice así: pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, va directo hasta allá. Y el versículo 22 nos habla que habiendo arribado a Cesarea de Filipos, un puerto que está a la orilla precisamente de Palestina, dice que subió para saludar a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la iglesia en Jerusalén. Él va y se presenta a la iglesia en Jerusalén. Entre el segundo viaje misionero y el tercer viaje misionero es más detallado lo que sucede en esta transición entre el primero y el segundo que entre el segundo y el tercero. Solamente se mencionan estos versículos con respecto a lo que pasó entre el segundo y el tercero. Va a Cesarea, sube para saludar a la iglesia, es decir, va hacia la parte alta precisamente del monte Moriam, donde está sentado Jerusalén. Él visita la iglesia de Jerusalén y después prácticamente dice: desciende a Antioquía. Y esto de descender quiere decir precisamente que va de las partes más altas a las partes más bajas, pero llega a Antioquía, a la iglesia que originalmente le encomendó precisamente estos viajes misioneros y donde se oró por ellos. Ya en la parte, vamos a decirlo así, cercana de Turquía, de la región de Turquía. Y entonces, después de estar ahí algún tiempo, no se sabe con exactitud cuánto tiempo, pero fue mucho más corto que el tiempo que estuvo entre el primero y el segundo, más corto. Dice que salió recorriendo por orden la región de Galacia. Va por tierra y va a visitar a las iglesias que durante el primer viaje misionero se fundaron. Y va de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Qué es esto de confirmar a todos o a confirmar a los discípulos? Pues precisamente es verificar y en este sentido predicarles, ampliar su conocimiento doctrinal de las iglesias, porque recuerden que el conocimiento doctrinal que tenían las iglesias eran, vamos a decirlo así, los rudimentos de la fe cristiana, la salvación, el bautismo, las obras, ¿verdad?, las doctrinas, pero él va precisamente enseñando y aumentando el conocimiento hacia los pastores de las iglesias y hacia las iglesias mismas, ¿verdad?, de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y va a confirmar, es decir, también esta palabra puede estar denominada como darles ánimo, darles ánimo. Y esto se llevaba, hermanos, esta información no era tan pronta, ¿verdad?, como el hecho de que nosotros mandan informes mensuales. Ellos tenían precisamente que esperar a que llegase alguien para dar cierta información de cómo iban las iglesias. Y Pablo, ¿verdad?, Pablo dependía de los hermanos para esta información. Uno de ellos fue Silas, otro fue Timoteo, otro fue precisamente, estamos hablando de Aquila y Priscila. Ellos eran los que le informaban acerca de esto y entonces él recorría a estas iglesias. Ahora Apolos predica en Éfeso. Ya cuando hablamos acerca del final del segundo viaje misionero, prácticamente estos dos versículos, que hay un tiempo indeterminado pero no muy largo, Pablo llega
a Éfeso. Y fue precisamente ahí donde dejó precisamente a quién, a Priscila y Aquila. El versículo 19, ¿verdad? Él nos lo está mencionando. Como que es muy rápida vamos a decirlo así, la dinámica de la información que nos da el libro de Hechos, ¿no? Me voy, llego a Jerusalén, voy a Antioquía y regreso a Éfeso. Rapidísimo, como si alguien pudiese decir, bueno, de unas vacaciones a otras vacaciones regresan al mismo lugar. Sabemos que no es un trabajo de vacaciones, es un trabajo ministerial. Pero llegó a Éfeso y se encuentra con algo. Un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía ¿qué? El bautismo de Juan. Ahora, ¿a qué se refiere que solamente conocen el bautismo de Juan? Porque se vuelve a repetir en el camino 10 con ciertos discípulos. ¿Saben qué era lo que sucedía? En el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hubo un precursor quien preparaba el camino del Señor. ¿Quién fue este? Juan el Bautista. Juan el Bautista. No era su apellido, ¿verdad? Era el oficio que se le encomendó. Ahora, Juan es un personaje, vamos a decir así, icónico en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque siempre se habla de los apóstoles, de los que eligió el Señor, pero vimos una elección anterior por parte precisamente de nuestro Señor, del Padre, del Espíritu Santo, ¿verdad? En la que, vamos a decirlo así, esa divinidad trina, en la cual se le da un mensaje precisamente al Padre y a Isabel, la madre de Juan, de que habría de nacer ese niño, primo de nuestro Señor Jesucristo, como precursor precisamente de nuestro Señor. Nace meses antes, pero él, ¿verdad? También se le, vamos a decirlo así, se instituye como un voto de consagración el hecho de que vista de pieles de camello, ¿verdad? Que tampoco se corte el pelo y que solamente se alimente de miel, ¿verdad? Y que no tomara vino y cuestiones también de ese tipo. Ahora Juan se presenta dando el evangelio de arrepentimiento. Aquí hay una diferenciación en cuanto al evangelio. Se trata del mismo evangelio, pero en el tiempo de Juan solamente se presentaba el evangelio de arrepentimiento por el que habría de venir, del cual Juan el Bautista decía, del cual yo no soy digno de atar las correas de su calzado. Ese Juan predicó el evangelio de arrepentimiento. Hubo personas que acudieron a él. Y Juan, ¿verdad? Vamos a decirlo así, la expresión de la conversión de esas personas era el bautismo. Juan los bautizaba para arrepentimiento. Y ese evangelio, ¿verdad? En el concepto no del arrepentimiento, pero sí en el concepto de la información completa que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando viene y predica acerca de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y además lo confirma con su muerte, eso algunos discípulos de Juan no lo supieron. ¿Por qué? Porque fueron bautizados por él, pero regresaron a sus propias regiones. Apolos es originario precisamente de Alejandría, un judío de Alejandría. ¿Dónde se encuentra Alejandría? Se encuentra en el norte de África, más allá del desierto de Sinaí. Es decir, Apolos, ¿verdad? Si conoció el evangelio, ya sea por alguna información que llegó a alguien que había sido bautizado por Juan, o él mismo, y regresa a Antioquía, tuvo que atravesar precisamente todo lo que es la península de Sinaí, y atraviesa la sección, bueno, que son los canales que dividen el Mar Rojo del Mar Mediterráneo, y llega hasta precisamente Alejandría. Una de las ciudades también más importantes de Grecia. Era una ciudad altamente cultural donde se encontraba esa famosa biblioteca, ¿verdad? La biblioteca de Alejandría, y donde se reunían precisamente los escritos
hebreos y de muchas otras culturas. Ahí precisamente estaba precisamente la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, que era la Septuaginta. Él entonces va por mar, no se dice, pero lo más lógico es que atraviesa el mar Mediterráneo de Alejandría, que es un puerto, hacia el norte, atravesando el mar Mediterráneo, llegando precisamente hasta este lugar, a Éfeso. Y Apolos conocía el Evangelio o el bautismo de Juan, pero era un hombre que Dios había utilizado, porque en su fervor dice que siendo de espíritu fervoroso. ¿Qué es un espíritu fervoroso? ¿Cómo podemos identificar a un cristiano que tenga un espíritu fervoroso? En pocas palabras, que no se avergüenza del Evangelio. En pocas palabras, que se compromete con el Evangelio. En pocas palabras, ¿verdad?, que simplemente da testimonio de su fe, de forma pública, sin miramientos y sin timidez. Él tenía un espíritu fervoroso. Y dice la palabra de Dios que hablaba a este Apolos y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, hasta donde su conocimiento se lo permitía, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Al igual que Pablo, él les habla a los judíos de la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, que habían sido discipulados ¿por quién? Por Pablo. He aquí la importancia de discipular con profundidad, de no solamente estar pensando en los rudimentos, como Pablo en alguna de sus cartas lo expresa, del Evangelio, sino con profundidad. Priscila y Aquila no fueron testigos presenciales de la crucifixión de Jesús, fueron receptores por lo que Pablo les enseñaba. Y cuando Pablo estuvo ese tiempo en armonía y compartiendo el mismo oficio, fue un tiempo no perdido en el Evangelio. Yo creo que sus prácticas, mientras estaban trabajando, ¿verdad?, con esas pieles o con esos mantos, eran pláticas sobre lo que Jesucristo había hecho y cómo Pablo había sido convertido y cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se testimoniaba como la verdad, como el camino, como el camino, la verdad y la vida, y cómo todos los argumentos escriturales del Antiguo Testamento Pablo se los presentaba a Priscila y Aquila. En realidad ellos fueron unos privilegiados, ¿verdad?, el estar precisamente aprendiendo de Pablo. Tanto así que cuando ven a Apolos, identifican que a Apolos le falta. Que Apolos es un creyente potencial porque cree en el bautismo de Juan, en el arrepentimiento de los pecados, en que sus obras sean dignas de arrepentimiento, y entonces lo llaman y le predican del Evangelio de Jesucristo y cómo lo que Juan anteriormente les había dicho de aquel que vendría después de él se había convertido en una realidad. Lo toman aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Más exactamente el camino de Dios. Ahora, hermanos, no es una vergüenza no saber. Y no es una vergüenza preguntar. En cuestiones doctrinales usted puede a lo mejor llegar y pensar, bueno, es que a lo mejor mi pregunta es un poco tonta, ¿no? Y me la quedo. Pero no se exponga a no aprender. Hay que aprender lo que la palabra de Dios enseña. Porque si algo la experiencia que nos ha dado a muchos que hemos estudiado la palabra de Dios y que de los aquí presentes yo sé que la estudian constantemente, es que entre más uno estudia, más dudas salen. ¿Cierto o no es cierto? Entre más estudia uno en la Biblia, más dudas salen. ¿Por qué? Porque eso es escudriñar diligentemente. Y además nos prepara. ¿Para qué? Para presentar el Evangelio de forma correcta, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que estudia o que escudriña bien la palabra de verdad.
que traza bien la palabra de verdad, es lo que precisamente dice este versículo, y trazar es como quien toma la regla para hacer algo correcto, algo lineal, algo que no tenga, ¿verdad?, que no esté chueco. Eso es precisamente lo que hizo Priscila y Aquilas con Apolos. Ahora dice ahí, versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaban públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. ¿Cuántos, vamos a decirlo así, cuántos podemos estar preparados para demostrar este tipo de temas a quien no cree? A quien no cree que Jesús es Dios. ¿Estamos realmente preparados para poder tener realmente no una confrontación para ver quién gana, sino para tener argumentos de convicción hacia los corazones que presentan dudas acerca de la divinidad de Jesús? Sabemos, ¿verdad?, cómo podemos a lo mejor quizás presentar el Evangelio a un testigo de Jehová y utilizar Juan 1:1 y de forma categórica decirles que la traducción que ellos tienen es una traducción errada, y tiene usted los argumentos para decirle por esto, por esto y por esto. Tenemos los argumentos para decirle quizás a un sabático y decirles por qué nosotros no guardamos el sábado, cuando en realidad para ellos es un punto crucial de su fe. Podemos hablar acerca de la resurrección de Cristo para saberles, de verdad, enseñar a otros que no creen en un Cristo resucitado, sino en un Cristo espiritual que nunca fue muerto en la cruz, y poderle dar las pruebas contundentes y los argumentos de que Cristo realmente murió y él, su cuerpo, ¿verdad?, físico era el cuerpo humano, y que por su propio poder resucitó, y cuáles son las características de este cuerpo del cual, ¿verdad?, él quiso retener para presentarse en el fin de los tiempos como el que traspasaron. O sea, son cuestiones que debemos nosotros preguntarnos para poder nosotros refutar, y aquí dice públicamente a los judíos, y demostrar por las escrituras que Jesús era el Cristo. De ahí, hermanos, en el capítulo 19, dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ahí hay algo muy interesante. ¿Quién se traslada de Éfeso a Corinto? Apolos. ¿Quién ya había estado ahí? Pablo. ¿Recuerdan? Y en una de sus cartas, en la primera carta, en el capítulo número 4, hay una división en las iglesias, en la iglesia de Corinto. Y dice que discutían entre ellos, y Pablo precisamente los confronta y dice: ¿por qué dicen algunos que unos son de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo? Esta última, ¿verdad?, afirmación que hace ahí en esa carta, algunos los discuten con respecto a la traducción, si es Cristo o Crispo, porque Crispo también era uno de los discípulos importantes de Corinto. Aparentemente, ¿verdad?, parece ser que la Reina Valera y todas las versiones que son de la Reina Valera en sus diferentes ediciones, aparece Cristo. Pero también hay una edición que aparece Crispo, porque la palabra es muy similar, es decir, como los papiros, ¿verdad?, pasaron de un tiempo a otro y se fueron transcribiendo, no quiere decir que hubiese un error, simplemente a veces no es fácil, poder identificar la palabra en su origen. Pero lo más correcto, y por el contexto, ¿verdad?, todo indica que es Cristo. Pero ahí se menciona a Apolos. Ahora, si se le menciona a Apolos, tuvo una gran influencia hacia la iglesia de Corinto. Hubo hermanos que se hicieron de parte de Apolos. Fue tal su influencia que en el momento que hay una situación precisamente de división, algunos debaten en que, pues quizás yo soy de Apolos, tú eres de Pablo, ¿verdad? Tú eres de, ¿quién dije el otro? Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, que son de Pedro, ¿verdad? Y causaba una gran, causaba una división.
Ahora yo me pregunto, cuando Pablo después ahí argumenta, ¿verdad? ¿Acaso es Pedro o Apolos o yo mismo, ¿verdad? Murió por vosotros. Fue Cristo quien murió, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Y rompe cualquier esquema de favoritismo con respecto al liderazgo. Rompe cualquier esquema. ¿En dónde deben de estar puestos nuestros ojos? En Cristo y su doctrina. En Cristo y su doctrina. Porque un predicador se puede poner aquí y dar una predicación de los nombres de Dios, por ejemplo. Y otro predicador toma el mismo tema y lo da. Y otro predicador toma el mismo tema y lo da. Cada uno desde diferente perspectiva y cada uno con diferente, vamos a decirlo así, información, pero todo va enfocado precisamente a la doctrina de Dios con respecto a sus nombres. No va a cambiar en ningún momento los argumentos escriturales, pero quizás la aplicación y quizás la situación de cómo se presenta de cierta, vamos a decirlo así, bendición, o sea de influencia hacia cierto miembro de la iglesia. Por lo tanto, quizás hay algunos que digan, bueno, pues a mí me gusta más cómo predica el hermano Enrique o el hermano Manuel, y a lo mejor uno por ahí, hermano Juan, y estemos en esa sintonía. La cuestión es que como predicadores no estamos peleados con ese tipo de apreciación. La preocupación verdadera existiría cuando algunos de ellos o algún miembro de la iglesia, por esa identificación que tiene con algún predicador, cause un problema. Esa es la situación, porque entonces nos estamos enfocando en las personas y no en la doctrina. Dice así, que versículo número 1, y ya casi estoy por terminar, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Juan cuando se presenta, Juan el Bautista cuando se presenta, parte de su predicación dice que viene uno después de él, el cual no va a bautizar con agua, sino con Espíritu Santo y fuego. ¿Recuerdan? La expresión fuego es precisamente la expresión que se manifiesta en el Pentecostés, cuando los apóstoles, cuando Pedro da esa gran predicación delante de 5,000 personas, de más de 5,000 personas, ¿verdad? Porque ahí menciona 5,000 varones, más de 5,000 personas, y dice que se aparecieron como lenguas de fuego sobre su cabeza. Esa manifestación que ya estaba precisamente profetizada en el Antiguo Testamento, era una profecía que se había de manifestar una única vez como la expresión del bautismo en el Espíritu. Posteriormente ya no se presenta esa manifestación de fuego. La próxima clase estaremos hablando cuál es la manifestación que se da en los gentiles. Esta es la siguiente, o vamos a decirlo así, la siguiente ocasión, que solamente hay 3 ocasiones, donde en el libro de los Hechos se menciona el don de lenguas. Solamente. ¿Cuáles son las características que se presentan y por qué se presentan así? Lo estaremos viendo en el siguiente miércoles. Y también daremos los argumentos por los cuales nosotros, ¿verdad?, como Iglesia Bautista y escrituralmente hablando, creemos que el don de lenguas cesó. Bien, hermanos, vamos a terminar. Y vamos ahora. Padre Santo, te damos muchas gracias porque estas vivencias de Pablo nos dejan, Señor, enseñanzas profundas. Como Padre, tu evangelio fue transformando vidas. Como desde el capítulo donde Pablo fue confrontado con nuestro Señor Jesucristo allí en el camino de Damasco, y cuando él empezó a predicar, como su influencia, porque tú así lo permitiste, fue, Padre, para que otros tomaran las riendas, tomaran participación en el Evangelio.
Ya hemos hablado de forma cronológica cómo se unió a él Timoteo, Lucas, Priscila y Aquila, Apolos, Demas, como Juan Marcos, como Padre Santo, aquellos que le siguieron, Señor, durante el camino, Bernabé, como algunas mujeres, como Padre Santo en cada región, se fueron constituyendo personas, siervos, para que, Padre bendito, el Evangelio sea extendido. No fue por Pablo meramente dicho, sino por tu gracia divina, por tu actuar en la vida de las personas, por la predicación efectiva que se puede llevar, Señor, a través, Padre Santo, de cada uno, Señor, si somos personas dispuestas, fervientes. Cuando faltan estos dos elementos, un cristiano está neutralizado. Permite que no caigamos en una situación de esas. Que seamos fervientes, que no seamos timodatos, que seamos, Padre Santo, impetuosos en cuanto a predicar con pasión el Evangelio. En nuestras casas, en los trabajos, en los púlpitos, en los estudios dominicales, delante de los niños, delante de las damas, delante de los adolescentes. Padre, es la médula del crecimiento. Las estrategias no sirven si no hay fervor y si no hay compromiso. Ayúdanos, Padre Santo, a avivar esto en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús.